Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo Jesús trata la murmuración y las formas que Dios tiene para corregirnos cuando murmuramos. Y vamos también a enfocar cómo ayudarnos de la Eucaristía, específicamente cuando la angustia nos invade y cuando la incertidumbre nos hace ver todo negro. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 121 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana. Cómo Jesús trata la murmuración y la importancia de creer para tener vida y ser vivificado. En la sección Espiritualidad, cómo servirse de la Eucaristía cuando la angustia y la incertidumbre nos invaden. Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María audiencia, bienvenidos entonces al nuevo programa. Aprovecho para saludar a los que nos siguen semana a semana en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, en Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, en Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, en las audiencias que nos siguen también en YouTube de tantos países y también en el WhatsApp de tantos países. Esta semana tenemos dos panelistas muy célebres entre nosotros que nos van a ayudar a descubrir los tesoros de la Eucaristía y cómo aplicarlos a la vida cotidiana. Son el hermano Pablo Vela de los Heraldos, que como ustedes saben es misionero en Argentina, dirige diariamente las Buenas Noches a María, ya están con más de 80.000 seguidores en las redes sociales. El doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana y es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el llamado Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Para quienes también nos comienzan a seguir, les cuento que el programa comenzó como un podcast de radio y toma justamente su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios, donde el fundador de los Heraldos semana a semana nos comenta el Evangelio y nos comenta todos los evangelios de todos los ciclos litúrgicos, donde nos revela realmente tesoros fabulosos para enriquecer nuestra espiritualidad. Bueno, puesto eso, entonces les invito a que vean en las notas del programa, van a encontrar todos los enlaces donde pueden adquirir esta obra fabulosa y pueden beneficiarse de ella de manera increíble, de manera fabulosa, fenomenal. No tengo palabras para recomendarla. Entonces, esto puesto, vamos al Evangelio de la semana, que es el Evangelio de la Eucaristía, donde nuestro Señor va a probar a los apóstoles y va a probar la murmuración. Entonces, veamos un poquitito cómo este Evangelio nos va a llamar fundamentalmente a pensar sobre cómo la fe vivifica. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Entonces podemos ver en este Evangelio lo impresionante de este diálogo, porque realmente nos llama muchísimo a la atención sobre, de un lado, la actitud de San Pedro, que dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Y de otro lado, la necesidad de la fe, y una fe que muchas veces es puesta a prueba, pero que es una prueba, digamos, calculada, porque nuestro Señor quiere muchas veces que nosotros recibamos como que el impacto de ese test, de esa prueba, y a veces no dice nada, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida se da eso. Ahora, aquí hay una parte, hermano Pablo, que me gustaría abordar con usted, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, lo estábamos tratando el otro día con un grupo de habla inglesa, y habla sobre tres cosas, ¿no? Y hablaba sobre la herejía, el cisma y la apostasía, ¿no? Y cosa curiosa, decía que la herejía, ¿qué es? Decía, es rechazar la doctrina, ¿no? El cisma es rechazar la unión. La apostasía es negar la doctrina, ¿no? Pero todas tienen una cosa, y dice que uno puede equivocarse, pero que tanto la herejía cuanto el cisma y cuanto la apostasía dice que son obstinación en estar en eso. ¿Mm? Y es muy interesante esto porque cuando vamos directamente a uno de los versículos que está aquí, Monseñor John Clark nos llama la atención y dice, en aquel tiempo muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y dice que en el fondo fue un pecado de herejía. ¿Sabe por qué? Dice, porque nos enseña un teólogo muy conocido, Maldonado, que es un teólogo jesuita de muy buena línea, y que dice que es propio de los herejes interpretar los misterios divinos en función de su capacidad de comprensión. Entonces, si comprende, lo sigue. Si no comprende, no lo sigue, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos decir, los apóstoles cayeron entonces en herejía en su momento. Ahora, nosotros, nuestros oyentes. Bueno, qué difícil es ese tema, ¿no? Que cuando comprendemos algo, lo seguimos. Si no comprendemos, ahí entonces, ¿no? Medio un poquito no nos ponemos impacientes, ¿no? Nos cerramos. Entonces, ¿cómo predicar esa abertura a la palabra de Dios que muchas veces no entendemos, pero que nos pide esa generosidad de corazón que siempre estamos, en fin, conversando sobre ese tema, pero que es tan importante? ¿Qué le parece? Interesante, hermano Gustavo. Sobre todo, yo creo que lo podemos aplicar a todo, ¿no? Nosotros como religiosos, las personas en sus deberes de Estado, porque para ir analizando, ¿no? Estas frases que usted decía, ¿no? Este modo de hablar es muy duro. Y hoy en día, como nos decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Con esta dictadura del relativismo que vivimos, ¿no? Perdón, pongamos el dedo en la llaga. Ya la audiencia está empezando a bajarse de este programa porque apareció el hermano fulano. No se vaya, no cambie de canal. Un momentito. Por favor, es la última vez. Yo sé que hasta aquí llegamos, pero... Puede arder un poco, pero será beneficioso. Y ojo que cuando nosotros hablamos, hermano Gustavo, la otra vez una persona decía eso, y cuando nosotros hablamos, pensamos en nosotros también, no estamos juzgando Totalmente. a nadie. Lo No, al contrario. nos Es nuestra propia llaga, el dedo. Somos los primeros en ponernos el dedo en la llaga, ¿no? Porque lo que Monseñor Juan nos enseñó, hacer examen de conciencia serio, ¿no? Pero bueno, un paréntesis en medio de todo esto. Entonces, este modo de hablar es muy duro. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago en su carta, no? La fe sin obras es vana, ¿no? Muéstrame las obras, ¿sí? Que a tu fe te lleva, que yo por mis obras te mostraré mi fe. O sea, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, dice el apóstol Santiago. Y como usted decía ahí, esa murmuración entre los apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque les parecía muy duro. Y usted hablaba de cuando nosotros no comprendemos y con eso no adherimos porque yo no comprendí. Pero hoy por hoy, en la herejía del relativismo que vivimos, en esa dictadura relativista que vivimos y en esa mentalidad libertina y no de una verdadera libertad que vivimos hoy en día, muchas veces las cosas se comprenden también, pero nosotros no queremos seguirlas porque nos parecen muy duras. Entonces, por ejemplo, algo que siempre es polémico, Dios que es justicia y Dios que es misericordia.
y en nuestra vida. Vamos a poner el dedo en la llaga. Hermano Gustavo, me gustaría compartir con la audiencia una frase de San Juan Pablo II muy interesante para ir bajando a los hechos de la vida cotidiana. Vea usted qué bonita dice. Dice San Juan Pablo II, una fe que no esté encarnada en las obligaciones cotidianas termina por ser una fe abstracta y estéril. Repitamos una vez más, me parece muy interesante la frase, ¿no le parece? Porque vamos bajando de estos principios teológicos, como ustedes nos daba ahora, pero vamos bajando un poquito a nuestra vida diaria, ¿no? Una fe que no está encarnada en las obligaciones cotidianas termina por hacerse abstracta y estéril. Entonces, ¿cuántas veces, hermano Gustavo, nos decimos, yo tengo fe, yo creo en Dios? Pero cuando Dios permite que yo pase por una dificultad, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Dónde está Dios si fuese Padre? Si Dios fuese nuestro Padre. Si Dios fuese mi Padre. ¿Ah? Yo que voy a la iglesia todos los días. Yo que presento limosna. Yo que hago, yo que quito, yo que pongo. Yo. ¿Por qué a mí Dios no hace lo que yo quiero? Ah, no. Eso que dijo el Padre es muy fuerte. Eso no. Eso es para el pasado. Esa es esa iglesia medievalista, oscurantista del pasado. Hay que modernizarnos, hay que ayornarnos. Las cosas son diferentes. Aceptemos todo. ¿Ah? ¿Y dónde está la verdadera fe? ¿Dónde está mi fe a la hora que yo tengo dificultades? ¿Dónde está mi fe a la hora que Dios me pide dar pasos en la vida espiritual y me doy cuenta que no está bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque la moral no cambia, porque Dios no cambia. Así de fácil y sencillo es. ¿Ah? Y en las obras es donde se muestra la fe. Entonces, yo quiero practicar lo que a mí me conviene. Y es así tipo, nos vamos a la fe, no sé, por Instagram, ¿no? Entonces voy a elegir en el Google Docs qué tipo de fe quiero. No, yo quiero una fe en la cual, a ver, dinero fácil, comida rica, sensualidad total. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Bueno, viene a la carta, como se decía, ¿no? Viene a la carta, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego con alguien que me dice, sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros. Ay, con esos trajes raros, iglesia medievalista, iglesia oscurantista. Hoy estamos en la era de la misericordia. ¿Y cuánto castigo es dar, no decirle con caridad, pero decir la verdad como debe de ser dicha? Recordará usted que al santo cura de Ars en una ocasión le ocurrió que 3 jóvenes se fueron a confesar con él que habían en fiestas y juergas hecho cosas contra la ley de Dios. Y el santo cura de Ars, al ver que no estaban arrepentidos, les negó la absolución. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a la parroquia del pueblo vecino. Y es una pena, pero con la misma actitud, el sacerdote les dio la absolución. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Fueron a burlarse del santo cura diciéndole, vio padre, el padre de allá nos dio la absolución y está todo bien. ¿Cuál fue la respuesta del santo cura de Ars? Santo cura de Ars, pues sepan que ustedes y ese padre están en el camino directo para el infierno. Blanco y negro, nada más. Blanco y negro. ¿Sí? Ahora, que son palabras duras, son palabras duras. Pero si nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para nuestra conversión, para nuestra redención, para hacernos bien. Y muchas veces las medicinas más amargas son las mejores. Somos capaces de 1000 cosas para cuidar de nuestra salud. Pero nuestra salud espiritual, en lo que se refiere a la fe, nosotros cuando bajamos a lo cotidiano, no colocamos a Dios en el centro y no vivimos la fe,
según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino según otros evangelios que no son los de nuestro Señor Jesucristo. Y nos puede pasar lo que usted decía en el inicio, como a los apóstoles, caer en herejía. ¿Por qué? Porque vamos cambiando la doctrina según nuestro gusto. Por ejemplo, el tema de las misas ahora, ¿no? Es una pena, pero ¿cuántos se acomodaron en ahora ya no ir a asistir a la Santa Misa? Siendo que ya tomando las precauciones, tomando todas las medidas sanitarias y todo según el buen uso común de la razón, tomando los cuidados y las precauciones, pues prácticamente ya en la gran mayoría de lugares está permitido. Pero es más cómodo usar una excusa. El otro día, es una pena, pero a una joven le escribía porque hace rato que no venía con su madre a misa y le decía, ¿y cuándo te vemos, no? Jesús me dijo que te pregunte si estás bien, ¿no? Me dice, ay, no me digas eso, si ya voy todos los domingos a misa. O sea, ya era así como que basta de exigencias, ¿no? 1 hora a la semana para Dios y todavía me vienen a exigir más. El resto ya. ¿Y el resto? Y dolor, muchas veces los chicos, ¿no? Dicen, ¿no? Es que como papá y mamá no van, bueno, yo seguí el ejemplo de ellos, ¿no? Y después uno lo ve también en la vida, ¿no? ¿Creo en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero creo en el Dios única y exclusivamente de la buena vida, del gozo y del placer. Y se me olvida que Dios me creó para ser feliz, pero para ser feliz en la eternidad y feliz en esta tierra, y que la verdadera felicidad está en cumplir la ley de Dios y en aceptar su voluntad. Ahí viene la verdadera felicidad, porque no es una fricción pasajera, sino que es la alegría de estar en la gracia de Dios, de la amistad con Dios, y de así, cargando la cruz con amor, con entrega, con sacrificio, encontrar la verdadera felicidad y la verdadera práctica de la fe. Porque si la fe es creer en lo que nosotros no vemos, y si la fe desaparece en el cielo porque recibimos la recompensa, ¿no? Como unos días atrás el Evangelio nos decía, ¿no? Os aseguro que aquellos que dejan padre, madre, hermanos, hermanas en mi nombre, recibirán el 100 por 1, ya en el cielo y en esta tierra también. Pongamos el ejemplo del santo Job, tan conocido de todos. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y recibió el doble de cosas. Y los santos que fueron realmente felices, ¿por qué fueron felices? Porque tenían fe en Dios, pero no en un Dios hecho a su manera, sino en Dios que se encarnó, que se hizo hombre, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo y que murió en la cruz por mí y que nos redimió. En ese Dios, en el único mediador entre Dios y los hombres, en ese creían, en Él ponían su confianza y a Él adherían. Entonces, es interesante porque el Evangelio nos coloca como un termómetro de la verdadera fe, ¿no? ¿Cómo estoy con la fe? ¿Será que cuando escucho la sana doctrina de la iglesia, yo también murmuro? ¿Por qué? Porque no se adapta a mis caprichos. ¿Será que cuando yo tengo una dificultad, confío o no confío en Dios? Porque ahí se prueba si tengo fe o si no tengo fe en Dios. Y vamos a ver que hoy por hoy, no sé si usted recuerda, hermano Gustavo, pero San Luis María habla en el tratado de las verdaderas y las falsas devociones. Y dentro de esas pone los devotos hipócritas, los presuntuosos y todo eso. Pero si San Luis María estuviese hoy en vida, ¿no? Y viese la confusión en materia de doctrina que hay hoy en día. Y hoy por hoy es una pena, pero nosotros encontramos personas que tienen una imagen de la Virgen, ¿no? Y después tienen el triangulito ese raro, o ese como circulito que atrae espíritus, ¿no? Que atrae ángeles. O si no, uno entra, está la imagen de la Virgen y después está el gatito que hace así, ¿no? Sí,
Y aquí en Canadá, por ejemplo, es muy común, hermano. Uno va con la visita con la imagen y la familia recibe la imagen y después tiene un Buda, ¿no? Uno, dos, tres, dependiendo. Y uno pregunta y dice, no, 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 es medio cultural. Pero hay unas velitas también prendidas, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? un poquito difícil. Porque ahora esas son palabras duras, hermano Gustavo, Son. y que nos duelen. ¿Cuántas veces, hermano Gustavo, nosotros no escuchamos un sermón de Monseñor Juan o una conferencia del profesor Plinio Correa Oliveira y que fue dura? Pero ¿y cuánto no se la agradecemos porque nos hizo ver el error en el cual nos encontrábamos? Orgullosos, vanidosos, con el corazón dividido entre el mundo y Dios. ¿Y cuánto bien no nos hizo? ¿Cuánto no? Como dice recuerda usted que el ordo de costumbres, ¿no? Donde está nuestra regla, ¿no? Empieza, a las tantas tiene esa frase, ¿no? Reprende al justo que él te amará, sacada de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque cuando nosotros realmente estamos buscando ir por el camino correcto, si encontramos a alguien que nos tome de la mano y que con caridad nos indique el camino, a él lo amamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere nuestro bien. ¿Qué es amar al otro? Amar es desear el bien para el otro. Y ese otro, corrigiéndome, me está haciendo un bien. Entonces ahí nosotros vemos que este trecho del Evangelio, un Evangelio extremadamente profundo, es muy importante para nuestros días. Primero porque, como nos dice aquí la frase de San Juan Pablo II, ¿no? Colocar la fe en nuestra vida diaria, no una fe etérea, ¿no? Aquello, una especie así de noxis, ¿no? Que está ahí, ¿no? Una fe que está en mi día a día. Entonces, por ejemplo, cuando yo me levanto, yo tengo actos de fe, rezando al levantarme, rezando al bendecir los alimentos. Cuando el otro me hizo una injuria, yo tengo fe en que Dios me dice que hay que perdonar para nosotros también ser perdonados. Cuando tengo que cumplir una obligación de Estado con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con los hijos, en mi trabajo. ¿Cuántas veces, hermano Gustavo, el trabajo no pone oportunidades para uno atesorar riquezas de forma ilícita? Y ahí se prueba mi fe, porque claro, después de la pandemia estoy en una situación muy complicada. ¿Acepto ese dinero fácil o lo rechazo porque sé que eso ofende a Dios? Punto 1. Punto 2. Yo hago una fe a mi manera porque me parecen muy duras las palabras de Jesús. Punto 3. Yo doy testimonio de mi fe a través de las obras que realizo. Me parece que es interesante, ¿no le parece, hermano Gustavo, ese examen de conciencia? Pero uno se preguntaría, y eso es un punto interesante. Usted vio que la semana pasada la Santa Madre Iglesia celebró la Asunción de Nuestra Señora Asunta a los cielos. Qué fiesta magnífica, ¿eh? Qué fiesta magnífica. Magnífica, ¿no? Se recuerda esa antífona del oficio parvo. Asunta es María in celum gaude. Lo grabamos, hermano Pablo, lo grabamos, continúe. Súper bonita, ¿no? Es que es bonito, ¿no? Usted se imagina a Nuestra Señora subiendo a los cielos, ¿no? En cuerpo. Ahora, es interesante que la Iglesia nos enseña. El dogma de la Asunción es para hablar mucho tiempo, ¿eh? Es una cosa así, es una cosa insondable, es espectacular. Todo lo que habla de Nuestra Señora es tan lindo, pero fue uno de los premios, nos enseña la Iglesia, que Nuestra Señora tuvo por la fe que practicó. ¿Por qué? Porque ella fue una antorcha de fe. Sí, en el momento de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, ese fue el punto auge en el cual Nuestra Señora dijo, va a resucitar. Él está vivo. A pesar de tener a su hijo en sus brazos, yacente, ella decía, va a resucitar. Pero para Nuestra Señora llegar en ese punto auge de dolor, de sufrimiento y de desolación, decir, creo, a pesar de que todas las apariencias humanas eran lo contrario,
Eso fue porque ella desde muy temprana edad fue diciendo, yo creo, yo creo, yo creo. Y nosotros lo vamos a ver en la Anunciación. Nuestra Señora tan pura, tan virginal, que cuestiona al ángel, ¿no? ¿Cómo se va a dar eso si no conozco varón? Non timians, no temas, María, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y darás un hijo. ¿Sí? ¿Y ella qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Es decir, lo que usted decía en el inicio, ¿cómo se va a dar? No lo sé. Pero lo acepta, ¿no es cierto? Según tu palabra. Bien el contraste ¿Qué contraste? entre los apóstoles y Nuestra Señora. Ahora, esos actos de fe hicieron que en el momento auge, ¿y cuál fue el premio? Ser vivificada, asunta a los cielos. Y este fin de semana celebramos María Reina de toda la creación, visible e invisible. Y ahí el premio de una fe vivida con ardor, con entusiasmo, con alegría en medio de la lucha y del dolor. Y creo que también, no sé qué piensa usted, pero como Monseñor Juan nos dice ahí poco más adelante en los comentarios a este evangelio, ¿no? La fe nos vivifica. En la fe está nuestra alegría, en la fe está nuestra fortaleza, en la fe encontramos el entusiasmo para arrojarnos con alegría, con amor y con entusiasmo a la lucha de la vida, al buen combate de esta vida, para un día en el cielo poder tener la alegría también de estar con Nuestra Señora. Pero no solo en el cielo, hermano Gustavo, para aquellos que tienen fe, las grandes alegrías también son dadas en esta vida. Primero, de forma espiritual. Yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande, dice nuestro Señor en el Evangelio. Pero veamos nosotros la alegría que los santos tenían en medio de la dificultad, en medio de la paz. Y uno de los grandes tesoros que esa doctrina fuerte, dura de nuestro Señor Jesucristo trae, es estar en paz en medio de la angustia, es tener un camino a seguir en medio de la confusión de hoy en día. Vivimos un mundo lleno de confusión y hay que decirlo con dolor porque hablamos de nuestra madre, la Iglesia, y a ella solo nos dirigimos puestos de rodillas. Pero, oh dolor, hay personas que siembran la confusión dentro de ella. ¿Cómo? Queriendo cambiar la doctrina enseñada por nuestro Señor, porque piensan como los fariseos decían, esta doctrina es muy dura. Pero será misericordioso aquel que teniendo la cura para un enfermo, negársela. Eso es misericordia. Es misericordia negar al enfermo la cura que realmente lo va a curar, que realmente lo va a sanar, en lugar de darle algo que lo deje medio contento, pero que no cure su enfermedad. Eso es ser misericordioso. O es realmente ser misericordioso, saber que, aunque duela por un momento, el enfermo va a ser sanado. ¿Quién de los dos es verdaderamente misericordioso? ¿Aquel que con caridad dice la verdad o aquel que quiere esconderla? Edith Stein, que celebramos unos días atrás, tenía una frase muy bonita, que es más o menos así. No existe verdad sin amor, y no creas que existe amor sin verdad. Si uno de los dos se excluye, ninguno de los dos existe. Entonces, el Evangelio de hoy, me parece, nos invita a escuchar con amor las palabras que el Señor nos quiere enseñar, porque el Señor quiere curarnos. El Señor que nos ama, Él quiere tomarnos de la mano para juntos hacer ese camino de fe. ¿Por qué? Porque Él quiere la felicidad para nosotros, pero Él quiere la verdadera felicidad y no esa falsa felicidad que el mundo nos está ofreciendo. Entonces, seremos vivificados
¿Y eso qué quiere decir? Seremos colmados de alegría en esta tierra, mas sobre todo en la eternidad, si nosotros, por el auxilio de la gracia de Dios, con el amparo de Nuestra Señora, nosotros tenemos una fe viva que se plasme en las obras y que nos haga decir, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y aunque me duela, yo sé que tú estás conmigo. Y me parece que sería como un pequeño resumen de alguna de las enseñanzas. No sé si usted recuerda un paréntesis interesante, cuando solo para comprender un poco, intentar comprender de lo que intentamos hablar, ¿no? El gran Santo Tomás de Aquino, al terminar su tratado sobre la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino, para los que no lo conozcan de la audiencia, se puede decir que es, cuando uno dice Santo Tomás, es igual a decir el teólogo. O sea, es en materia de teología, tal vez lo más excelente que la Iglesia ha conocido. ¿Sí? Es una cosa póstuma. Cuando Santo Tomás de Aquino termina de escribir su tratado sobre la Eucaristía, súper interesante, si alguno después quiere leerlo, es muy profundo. Él se va delante del tabernáculo y le dice, Señor mío y Dios mío, y le presenta, ¿no? He escrito bien de ti. Y él escucha una voz que le dice, Tomás, has escrito bien. ¿Qué quieres por recompensa? Y Santo Tomás dice, solo a ti, Señor, tú eres mi recompensa demasiadamente grande. Y era el gran Santo Tomás que había escrito algo y que nuestro Señor quedaba contento, pero que no era todo lo que estaba ahí. Pero eso que decía Santo Tomás, ¿no? Solo a ti, Señor. Ahí es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad presente. Y ese Jesús que curaba a los leprosos, ese Jesús que expulsaba a los demonios, ese Jesús que decía a la adúltera, tus pecados están perdonados, vete y no vuelvas a pecar. Ese Jesús que increpaba a los fariseos diciéndole, hipócritas, raza de víboras. Ese Jesús que se transfiguró. Ese Jesús que murió y que resucitó. Es el mismo que está en la Eucaristía. Que quiso quedarse con nosotros en ese misterio inefable de esconderse atrás de las especies eucarísticas. Nuestros ojos ven pan, nuestros labios, nuestro gusto sabe el vino, pero nuestra fe se delicia en reconocer que ahí está Dios, que se quedó con nosotros para estar con nosotros. Nosotros podemos hacer 1000 penitencias, 1000 actos de caridad, 1000 cosas, nunca van a equivaler a una comunión. La comunión es algo tan excelso, es algo tan magnífico, tan grandioso, que la Santa Madre Iglesia se pregunta, ¿no ha respondido? Si en el cielo vamos a poder comulgar o no. Si los ángeles pueden comulgar o no. De tanta excelsitud. ¿Por qué esta introducción? Si nosotros nos vemos en un espejo, no solo material, sino en un espejo espiritual, y si por el auxilio de la gracia de Dios somos iluminados y vemos quiénes somos, nosotros nos damos cuenta que nada somos.
Como nos va a decir el gran San Francisco de Asís, nosotros somos lo que somos delante de Dios. Usted recordará al cardenal Bantuan, que estuvo preso tanto tiempo y que obviamente con esos regímenes tan totalitarios, injustos, él a las tantas dice, ¿y de dónde saqué la fortaleza? Y él recuerda que una vez encarcelado, le permitieron escribir una carta a su familia pidiéndole material que él necesitara. Y entre las cosas que le pide a los familiares es un poco de vino para el malestar estomacal. Los familiares comprendieron a qué se trataba ese poco de vino para el malestar estomacal y le mandan una botellita, un frasquito de vino que dice medicina para el malestar estomacal. Y en una vela, dentro de la vela escondidas, algunas partículas, algunas hostias. Y el cardenal Bantuan todos los días, teniendo como altar su mano, colocaba 3 gotas de vino, 1 gota de agua y un pedacito de pan. Y ahí celebraba la Santa Misa para poder comulgar y recibir la fortaleza del propio Jesús. Y así pudo soportar toda su prisión, así pudo soportar todo aquello que le tocó vivir. Y nosotros, encarcelados por nuestras pasiones, encarcelados por nuestros vicios, encarcelados por nuestro egoísmo, encarcelados por nuestro querer hacer lo que nosotros queremos, encarcelados por este mundo que nos predica que la felicidad solo está en el pecado y en el vicio y en la lujuria. ¿De dónde vamos a tener fortaleza para enfrentar al mundo? ¿De dónde vamos a tener la fortaleza para poder salir del abismo en el cual nos encontramos? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. En nuestro Señor, que quiso quedarse con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra victoria, porque es Dios quien lucha con nosotros, dentro de nosotros, por nosotros. Y bueno, Pablo, qué apropiado esto, porque en el propio Evangelio el día de hoy, nuestro Señor también pide fe, no explica, pero es muy claro y dice, las palabras que os he dicho, ¿no? Son palabras de espíritu y de vida, ¿no? Y eso, bueno, qué bien resume esto que estamos conversando, porque en definitiva, palabras de espíritu y vida es aquello que define exactamente la enseñanza de nuestro Señor y también tan apropiadamente la definición propia de la Eucaristía que nos vivifica en todos los puntos que el hermano Pablo también comentaba. Entonces pidamos en esta semana para que Nuestra Señora, que es Madre de la Eucaristía, que es como, bueno, los papas nos enseñan también, ¿no? Es Madre Eucarística, que es Mujer Eucarística, que nos inspire a tener esa misma devoción a la Eucaristía que ella misma tenía. ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies. Miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo.
Esa es la Iglesia católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para adquirir méritos con vistas a la eternidad. Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? Fuiste un buen católico, cumpliste los mandamientos, amaste a tus hermanos en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero. Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para poderle responder, como el apóstol San Pablo: combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Pasamos entonces a la segunda parte del programa del día de hoy, esta parte con el doctor Saúl Castiblanco, y justamente tenemos, veníamos conversando sobre la Eucaristía, veníamos conversando sobre los diferentes factores que hacen que la fe se mantenga, crezca, y también, en cierto sentido, ¿no?, como creer vivifica. Pero bueno, eso era una parte de comienzo. Y ahora tocaríamos una otra parte con el doctor Saúl, porque la Eucaristía, evidentemente, ¿qué es lo que viene a anunciar nuestro Señor? La Eucaristía, aquí Monseñor Jonclar nos dice en su comentario que lo voy a leer porque es realmente muy lindo, dice: es un antídoto contra el pecado y es una fortaleza para la lucha. Y nos dice que aumenta en nosotros la caridad, disminuye la concupiscencia, aumenta la devoción, perdona los pecados veniales y sobre todo nos ayuda a justamente mejorar en todos los aspectos de la vida espiritual. Ahora, aprovechamos que estamos con el doctor Saúl porque mucha gente en nuestra audiencia siempre nos pregunta, siempre es un tema muy recurrente, ¿no? Y es cómo presentemente nos encontramos con un fenómeno que es muchas veces terrible, ¿no? Y que a veces es la angustia, ¿no? Entonces, doctor Saúl, primeramente desde el punto de vista psicológico y después tocamos también del punto de vista espiritual para incorporar la Eucaristía en todo este tema, que aquí una vez más, Monseñor Jonclar nos dice, con la Eucaristía pasamos a ser otros Cristos, con la Eucaristía es un alimento espiritual y material. Entonces, ¿cómo ver esa dificultad, ¿no?, que nuestra audiencia nos plantea sobre la angustia? ¿Cómo tratarla desde el punto de vista psicológico católico? Y también entonces, ¿cómo incorporarla a un tratamiento espiritual? Bueno, situación de riesgo, por ejemplo, o situación estresante no es sinónimo de angustia. Eso pasa por un mediador. ¿Cuál es ese mediador? Es la conciencia que cada uno tiene de poder enfrentar esa situación. Entonces, por ejemplo, para nosotros angustioso sería lanzarnos desde un trampolín de 20 metros de altura a una piscina.
pero para un clavista profesional no. Para nosotros sería angustioso porque no tenemos esa experiencia, creemos razonablemente que nos podemos hacer daño, en cambio el otro salta desde mucho más, de una altura mucho mayor y no tiene ese temor. Entonces, la angustia justamente se define, digamos, en psicología como el resultado de contemplar una situación que nuestros recursos no pueden afrontar, ¿no? Entonces, hay angustias que son buenas, ¿cierto? Si ya me da angustia porque voy a enfrentarme a un peligro, esa angustia no es sino una manifestación del instinto de conservación y esa angustia preserva la vida, ¿cierto? Pero hay angustias que no son razonables porque justamente no tienen proporción con la situación, ¿cierto? Y es cierto que situaciones muy estresantes, por ejemplo, estamos viviendo una época de muchas incertezas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si se va a recuperar la economía? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Que si se va a mantener el virus? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es normal que cuando uno contempla esas realidades, y hago un paréntesis cortico, cuidado con demasiada información sobre este tema, porque la información nos angustia, ¿cierto? Mucha información nos puede angustiar. Entonces, cuando uno contempla situaciones que se salen de las manos de uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Ahí uno no puede generar los recursos para afrontar esa situación. Por más que usted tenga mucho dinero, que tenga muchas relaciones sociales, que haya investigado mucho sobre el tema, que todas las medidas de precaución, el noticiario nos muestra justamente muchos casos de personas que a pesar de haber tomado todos los cuidados posibles, han muerto, por ejemplo, de COVID, ¿cierto? Y cualquier situación estresante de estas épocas, muchas veces nos parece estar fuera de nuestro control y eso nos causa angustia, ¿no? Entonces, si la angustia es desproporcionada, por ejemplo, están todas las fobias, una persona ve una gota de sangre y se desmaya, siente terror, mil tipos de angustias. Bueno, eso amerita un tratamiento psicológico, ¿no? Exponerse gradualmente a ese objeto angustiante para que la tensión, el temor vaya bajando, etc. Pero hay otras situaciones que se salen de las manos nuestras. Y ahí entra de lleno, y por eso son muchos ya hoy en día los estudios que muestran que la religión es generadora de equilibrio mental. Porque cuando uno sabe que hay un Dios que guía todas las cosas, que creó el universo, que no lo dejó a su abandono, sino que está orientando todo, y que no es sino, entre comillas, conectarse con Dios a través de la oración, de la piedad, etcétera, que uno como que se introduce dentro de ese gobierno sapiencial y amoroso de Dios sobre el universo, ya eso, por lo que dijimos antes, tiene un efecto relajante. ¿Por qué? Porque yo estoy introduciendo ante la situación estresante o angustiante un factor que, entre comillas, me ayuda a generar control. ¿Y es cuál? Mi conexión con Dios nuestro Señor, ¿cierto? Un Dios amoroso, un Dios que realmente vela por nosotros, que ya nos dijo en el Evangelio que no se cae un cabello de una cabeza sin que Él lo quiera, lo permita, lo autorice, que Él ama especialmente a sus hijos hombres y Él tiene un amor muy especial a aquellos que le tributan su amor, que le devuelven su amor en religión. Entonces sí, forzosamente, y uno lo ve. Yo hice consulta durante mucho tiempo y no la hago. Y yo notaba que las personas que tenían una fe religiosa, esto solo desde el punto de vista natural, que tenían una fe religiosa profunda, como que tenían más recursos naturales psicológicos para recuperarse de problemas y de caídas. Por ese mecanismo natural de que la angustia baja cuando yo siento que tengo los recursos para enfrentar la situación complicada, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos, más importante, todos los beneficios de la gracia, de un sacramento, por ejemplo, como el de la Eucaristía, pues vemos que realmente para estas situaciones difíciles que estamos enfrentando en nuestra época, es muy importante tener una fe viva, activa y practicante. Doctor Saúl, usted manifestaba la importancia de muchas veces en situaciones extremas saber la persona focalizar un poco mejor la situación y saber cómo que no tranquilizarse en ese contexto, ¿no? Entonces, no habría, por ejemplo, algunos ciertos pasos para uno seguir y también, ¿no? Relacionados con la oración inclusive.
Tanto angustia como depresión, que son, alguien diría que son opuestos, ¿no? Porque la depresión es un ánimo -10 y la angustia un ánimo más 1000. Comparten muchos elementos comunes. Y en las clasificaciones psicológicas internacionales se clasifican dentro de la misma categoría, que son los trastornos de estado de ánimo. ¿Qué comparten? Con muchísima frecuencia comparten una visión, es lo que el señor decía, una visión no objetiva de la realidad. Tanto el ansioso, el temeroso, la ansiedad es un temor, como el deprimido, no ven objetivamente la realidad. El ansioso se focaliza en el elemento estresor y en cierta manera lo exagera con mucha frecuencia. El deprimido se focaliza en ese punto negro que le causa tristeza y no ve el contexto. Entonces es una hipervaloración de un elemento, de un mero elemento, de una realidad que es más compleja. Y que si yo viese esa realidad compleja, esa visión me equilibraría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo que enfrentar mañana un examen de matemáticas. Póngase uno el ejemplo que le cabe. Y eso ya me está causando mucha ansiedad o me causó tristeza. Pero si uno, por ejemplo, busca tener una visión de conjunto y recuerda que ya se ha enfrentado a ese tipo de exámenes con éxito, o por lo menos sin que las catástrofes que uno teme en el momento ocurran, ya esa visión de conjunto lo tiene que tranquilizar a uno. Ya, visión de conjunto, y esto lo decía el doctor Plinio, inclusive, ¿no? Es una especie de remedio natural para mucha enfermedad, para mucho desequilibrio, para mucho trastorno mental, visión de conjunto. La hipergeneralización es algo que también comparten con mucha frecuencia, es un principio, es un factor desestabilizante que comparten depresión y ansiedad. ¿Qué es la hipergeneralización? Algo que ocurrió una vez va a ocurrir siempre. No, no necesariamente, ¿cierto? Si un día me ocurrió esto, ojo, y con el ser humano hay que tener paciencia porque no somos máquinas. Y hay una tendencia a la generalización. Entonces nosotros tenemos que tener también una cierta paciencia con esa tendencia nuestra a la generalización, pero saber que es errado. Entonces, saber que lo que me ocurrió no es un destino fatal que me va a ocurrir siempre, ¿no? Y eso hace parte también como que esa visión equilibrada, de conjunto, que me va mostrando la perspectiva de las cosas, porque forzosamente toda ansiedad, todo temor, que es un sentimiento, que es una pasión, ¿cierto? Toda depresión, una tristeza, que es un sentimiento, que es una pasión, está mediada o está regulada por un pensamiento. Y ese pensamiento sí lo podemos trabajar. Nosotros no podemos hacer, el ser humano no puede decir que estoy triste, entonces ahora voy a estar alegre. No voy a estar alegre, no, porque nosotros no funcionamos así. Está triste, triste. Busque las razones de la tristeza. Hay cosas que no son razones, pero siempre hay una idea por detrás que alimenta, mantiene ese estado de ánimo, cualquiera que sea. Esa idea sí es trabajable, sí es modificable, sí es analizable. Entonces, si es una idea generalizada, deje la generalización. Si es una focalización en un punto sin ver el conjunto, deje de focalizar ese punto o más bien ubíquelo en el conjunto. O sea, hay 1000 recursos de la psicología, ¿no? Y evidentemente volvemos al tema. Dentro de la visión de conjunto, para una persona que tiene una visión de fe, que es cristiano, que es católico, está Dios. Porque una de las cosas que más angustia es querer enfrentar la realidad con mis propias fuerzas. ¿Cierto? Que Dios no hizo así el universo. Él no construyó así esa máquina, voy a expresarme de una manera bruta, esa máquina llamada universo para que nosotros funcionásemos solos sin la ayuda de Él. No, Él quiere que funcionemos con Él. Y como sabemos que ese es el deseo del que construyó esa arquitectura maravillosa llamada universo, y que yo me conecto con ese deseo de Él a través de la oración, de los sacramentos, etcétera, la persona se tranquiliza, porque es una idea que es real, que la saca de una visualización errada, y es que yo voy a enfrentar solo con mis recursos esta situación, este problema, y con esa idea verdadera uno ya se tranquiliza, uno empieza a ver otras perspectivas, otras posibilidades de solución. Entonces, doctor Saúl, muchísimas gracias. En esta semana el doctor Saúl sabe más porque está en la agencia Gaudium Press y está siempre dando estas noticias, pero el cardenal Erdoğan, que es el primado de Hungría, él justamente decía que ahora se está preparando el Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Budapest, y él decía eso, ¿no? Tendremos un evento, pero más que nada vamos a adorar al Señor.
¿no? Entonces recomendamos a nuestra audiencia la adoración al Santísimo, que realmente es así como, digamos, recibimos la Eucaristía, ¿no? También Monseñor John Clark, el doctor Piño también siempre decían, ¿no?, que es como un sol, ¿no? La Eucaristía es como un sol en el cual, ¿no?, siempre que estemos frente a la Eucaristía, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo nos transforma. Muchísimas gracias. Es un misterio, la Eucaristía es un misterio, bueno, todo es un misterio, pero ¿por qué Dios quiso que gracias especialísimas que podía Él haber vehiculado por otra vía, llegaran al alma a través de un objeto material, como es el pan, como es el vino? ¿Por qué? Un objeto que permanece en nuestro cuerpo unos minutos y que en esos minutos pues tiene un poder impresionante de transformación, ¿no? ¿Por qué Dios quiso eso? O sea, eso, entre mil otras razones, uno puede ver el amor de Dios que se acerca a nosotros, que somos alma y cuerpo, y quiere tener una unión tan íntima con nosotros que inclusive no es solo espiritual, sino también corporal. Es una cosa maravillosa. Maravilloso, realmente. Doctor Saúl, muchísimas gracias. Y bueno, recemos para que la audiencia entonces se beneficie muchísimo con la explicación del doctor Saúl y lo esperamos en otro momento, ciertamente. Bueno, muchas gracias, don Gustavo, y muchas gracias a la audiencia. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.